Autocuidados en salud visual. ¿Cómo podemos prevenir problemas en nuestros ojos sin necesidad de ayuda profesional? ¿Qué problemas oculares podemos manejar por nuestra cuenta? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 10 de octubre de 2024. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 10 de la 8ª temporada correspondiente al mes de octubre de 2024. En el tema principal de hoy vamos a hablar de autocuidados, medidas para manejar o tratar dolencias o patologías, o podemos incluso llamar enfermedades leves de nuestros ojos, de nuestro sistema visual, por nuestra cuenta, sin ayuda o monitorización o seguimiento constante de un profesional de la salud, normalmente un oftalmólogo. Y también vamos a hablar de medidas preventivas que podemos hacer para prevenir tener problemas visuales o que nuestros problemas de situación visual empeore. ¿Qué medidas tanto de prevención como de manejo, vamos a llamarlo tratamiento o cuidado, podemos llevar a cabo con nuestros ojos sin supervisión o dirección constante de un profesional de la salud? Pero antes, en la sección de noticias, vamos a hablar de una prometedora línea de investigación sobre la degeneración macular asociada a la edad. Una enfermedad muy importante, muy frecuente, una de las más importantes de la oftalmología, pues la forma agresiva, la forma húmeda o la forma neovascular, que se llama también de esta degeneración macular asociada a la edad, tiene un tratamiento actual que ya llevamos bastantes años utilizándolo y que supone una mejora de lo que había antes, que no era casi nada, pero el tratamiento sigue siendo insatisfactorio para una gran parte de los pacientes. Y hay una línea de investigación que propone un nuevo tratamiento que puede suponer una gran mejoría en el pronóstico de estos pacientes. Y en la última sección, la sección donde sois vosotros, los oyentes, los que me proponéis temas, vamos a hablar de efectos adversos más frecuentes debido a medicamentos. Efectos adversos que ocurren en los ojos por medicamentos, por fármacos. La noticia que habla sobre un posible nuevo tratamiento para la degeneración macular asociada a la edad en un futuro, lo leí este verano, en julio de 2024. Se ha publicado un paper científico, un artículo, donde explica el uso de una medicina alternativa, un fármaco que funciona de forma diferente contra un aspecto fundamental de esta enfermedad, de la degeneración macular asociada a la edad húmeda o neovascular, que es el crecimiento de vasos nuevos. Voy a hacer un poco de resumen de esta enfermedad, aunque ya hemos hablado varias veces en este programa. Esta enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad, supone un deterioro, un daño progresivo de la mácula, del centro de la retina, que es el área
de la retina que se ocupa del centro de nuestro campo visual, y digamos el área más importante, la que se ocupa de la visión fina. Cuando leemos, cuando reconocemos caras, cuando estamos haciendo casi cualquier actividad que requiere una visión fina, estamos utilizando nuestra mácula. Y esta mácula se puede degenerar, puede deteriorarse por unos factores en parte desconocidos, pero lo fundamental es la edad. Esta enfermedad ocurre en personas mayores a partir de los 50 y tantos, 60 años, pero tiene especial prevalencia a partir de los 70, 80 años. No le sucede a todo el mundo. Todo el mundo va acumulando alteraciones debidas a la edad, pero no todo el mundo desarrolla degeneración macular asociada a la edad cuando se hace mayor. Pero sí que le ocurre a muchísima gente en mayor o menor medida. Y esto, en las personas afectadas, puede llegar a un deterioro muy importante de su visión. No se quedan ciegos en el sentido de que no pierden la visión de forma absoluta, siempre queda la parte periférica de la retina y por tanto siempre queda el campo visual periférico, o sea, no son ciegos en el sentido clásico de perder totalmente la vista, pero el deterioro en la calidad de vida, cuando la degeneración macular es avanzada y produce mucha pérdida visual, pues es muy importante. Además suele ser bilateral, puede ser asimétrico, puede afectar más a un ojo que otro, pero si sigue avanzando, pues puede afectar de forma muy importante a los dos ojos. Lógicamente es una de las enfermedades más importantes de la oftalmología hoy en día, sobre todo en nuestro medio, en países más o menos desarrollados, donde tenemos controladas otras enfermedades, donde por ejemplo la catarata, que es la enfermedad que produce mayor pérdida visual a nivel mundial, es tratable, y en países donde hay buen acceso a la solución, que es la cirugía de la catarata, pues ya no supone un problema tan importante como a nivel global en todo el mundo. Entonces, en ese caso, la degeneración macular juega un rol muy importante. Hay dos formas, la forma de forma clásica se llama la forma seca, de la forma húmeda. La forma seca es el deterioro progresivo, donde se van muriendo células por problemas metabólicos, un bajo índice de inflamación, la propiedad, otros tóxicos o factores degenerativos, y luego está la forma húmeda o neovascular, que es una gran minoría, por decirlo así, es decir, la mayoría de las personas que tienen degeneración macular es la forma seca, pero es relativamente frecuente sufrir la forma húmeda, y la forma húmeda supone una pérdida muy rápida y a veces catastrófica. La forma seca no tiene tratamiento, la forma húmeda desde hace ya unos cuantos años tiene un tratamiento, que son inyecciones en los ojos. La forma húmeda supone un crecimiento de un tejido nuevo por debajo de la mácula, entre la mácula y lo que hay debajo, que es la coroides, que es una membrana neovascular, un tejido fibroso como cicatricial y con vasos sanguíneos nuevos, por eso se llama neovascular, con vasos sanguíneos nuevos. Y esta membrana puede sangrar, separa lo que es la retina de la parte de abajo del epitelio pigmentario y la daña de forma muy rápida. Si el deterioro de la forma seca, de la degeneración macular asociada a la edad seca, sin membrana, pues se va sucediendo a lo largo de años, meses y años, la pérdida de visión cuando se tiene una membrana, una forma húmeda, una membrana neovascular subretiniana, submacular, ocurre con el paso de semanas, días o semanas. Y si no se inactiva o no se corta la evolución natural de esta enfermedad, pues la previsión es muy grave y muy permanente. ¿Cuál es el tratamiento? Como decía, inyecciones de un fármaco, un medicamento que intenta inactivar esta membrana. Concretamente la diana son los vasos sanguíneos que se están formando de nuevas. El medicamento se llama anti-VEGF, dicho en inglés, o anti-VEGF. Es un medicamento que bloquea el factor de crecimiento vascular endotelial, dicho en inglés. Ese factor es como una especie de, no es una hormona, sino es, porque no va por todo el organismo, sino es un mediador químico, una señal química local que están produciendo esos tejidos dañados y que estimulan el crecimiento de esos pequeños vasos sanguíneos. Y además se produce lo que se llama un aumento de la permeabilidad vascular, hace que esos vasos nuevos tengan mucha tendencia a que el líquido se escape, con lo cual ese líquido que se escapa de esos vasos sanguíneos va a la retina y se produce encharcamiento, edema, aumento de líquido en la retina, y eso daña la retina. Con lo cual, pues este
tratamiento lo que hace es inactivar hasta cierto punto que se produzcan nuevos vasos sanguíneos, hace que esos vasos sanguíneos suelten menos agua, disminuye el edema, el encharcamiento de la retina y puede hacer que esos vasos sanguíneos y por tanto la membrana entre en regresión, se inactive y no crezca y siga dañando la visión. Estos medicamentos funcionan hasta cierto punto, no funcionan a todo el mundo y si lo coges demasiado tarde, pues recuperar la visión es más difícil cuando ya hay un daño, pero se tienen que inyectar de forma repetida en el ojo y además muchas veces. Estamos hablando que no es una inyección y ya está, porque pues dura un tiempo y que normalmente se inyectan 3, incluso a veces 4 inyecciones de vez, una vez al mes, y luego después se van haciendo revisiones y se tiene que seguir inyectando. Si la cosa va bien, pues se inyectan y se van aumentando los intervalos. Pues en vez de cada 4 semanas, se inyecta al principio cada 6 semanas, luego se va alargando si la cosa va bien. Si se reactiva, si vuelve a crecer la membrana, pues entonces tenemos que volver al principio e inyectar con más frecuencia. Estamos hablando de que la gente pues se pincha 10, 12 veces en un año y luego después al segundo año hay que seguir pinchando. Es una enfermedad crónica que supone que la persona tiene que estar inyectándose en el ojo muchas veces. Al principio todos los meses y después pues no todos los meses, pero pues cada 2 meses, cada mes y medio. En fin, es una enfermedad que supone una carga muy importante para el paciente y además es que el tratamiento pues tiene mucha mejor eficacia que lo que antes no había, que antes pues, no había nada, o sea, casi nada. Había otro tratamiento que no funcionaba muy poquito y esas personas estaban abocadas, no digo a la ceguera, pero una pérdida visual grave de ese ojo que tenía esa membrana neovascular. Ahora el pronóstico es claramente mejor, pero tampoco es estupendo. De hecho, a los 2 años de tratamiento, en las personas que ya previamente habían respondido, pues a los 2 años el tratamiento deja de responder en el 50% de los pacientes. O bien estamos hablando de pacientes que ya tienen una pérdida visual severa. Con lo cual sí, funciona, pero estamos buscando tratamientos alternativos que sean mejores o que ayuden al tratamiento actual. Y esto parece que han encontrado unos investigadores de la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Han estado estudiando el uso de otro medicamento que es el inhibidor de una enzima que se llama telomerasa. Un inhibidor de la telomerasa que han visto que en estas lesiones donde hay un crecimiento rápido de este tejido fibroso con crecimiento de vasos sanguíneos de nueva aparición, la actividad de esta enzima telomerasa es muy alta, de tal forma que la idea es bloquear esta enzima para inactivar estos vasos sanguíneos. El experimento lo han hecho en ratas donde han inducido una lesión similar a lo que es la degeneración macular asociada a la edad, una lesión donde se producen nuevos vasos sanguíneos y han estado inyectando en el ojo este bloqueador, este antagonista de la telomerasa. Y han visto en estos estudios, en estos resultados preliminares en ratas con enfermedad que no es exactamente la misma, pero es algo parecido, que funciona, que es capaz de inactivar la enfermedad. Han comparado en su modelo experimental en ratas la efectividad de este tratamiento, del inhibidor de la telomerasa, con el tratamiento convencional, el inhibidor del factor de crecimiento vascular. Y han encontrado que los resultados son similares, parece que tiene una efectividad similar uno y otro. Pero incluso más interesante todavía, han probado para una misma lesión inyectar dosis muy bajas tanto del inhibidor de la telomerasa como el inhibidor del factor del crecimiento vascular, dosis que por separado no tenían ningún efecto, y resulta que unidas tienen un efecto mejor que cada fármaco por separado. Se han hecho 3 experimentos, dosis más o menos terapéuticas de lo que han calculado de la nueva droga, dosis habituales de la droga, del medicamento habitual, y luego dosis mucho más bajas de ambos a la vez. Y quien ha conseguido mejor resultado ha sido las dosis bajas de ambos. Con lo cual abren las puertas, y esto luego se confirma y va más adelante, etcétera, que puede ser una alternativa utilizado solo para casos donde el tratamiento convencional no funciona o ha dejado de funcionar, pero quizás más importante, en combinación. Si consiguen bajar las dosis de ambos y tienen mejor
mejor resultado, pues menos dosis significa pues menos efectos secundarios, o incluso, porque han probado con dosis bajas, igual con dosis normales de ambos medicamentos puede que tengan un efecto incluso mayor. Esperemos que incluso más duradero. ¿Problemas que tiene esto? Igual alguno de vosotros, al oír lo de la telomerasa, le ha venido a la cabeza algo. La telomerasa es una enzima que está relacionada con la protección de nuestros cromosomas, de nuestro ADN contra la edad. De hecho, el envejecimiento de los tejidos se asocia a una menor actividad de la telomerasa, con lo cual puede surgir, estamos usando medicamentos que bloquean la acción de la telomerasa, igual va bien con nuestros ojos, pero pueden tener efectos en el resto del organismo, pueden producir efectos, digamos, relacionados con la edad, como si se produjera un envejecimiento de nuestro cuerpo. Y estos estudios preliminares en ratas parece que demuestran que el efecto terapéutico o el efecto clínico de la telomerasa inyectado en el ojo se confina en el órgano diana, es decir, no se está extendiendo fuera del ojo y no está produciendo efectos secundarios relacionados con un envejecimiento acelerado en el cuerpo, sino que el efecto se confina, se queda recluido en el ojo. Esto va a ser definitivamente el futuro del tratamiento de esta degeneración macular asociada a la edad neovascular o húmeda. No lo sabemos todavía. Estos estudios están hechos en ratas y no están hechos en humanos. Pero parece que es una línea de investigación muy prometedora, así que estaremos atentos cuando empiecen a replicar los estudios en humanos, primero el perfil de seguridad y luego el perfil de eficacia. En el tema principal de hoy vamos a hablar de autocuidados. Este tema ha surgido, o se me ha ocurrido, en referencia a una polémica, un grupo de polémicas que surgieron hace unos meses, supongo que igual sigue todavía, pero hace unos meses empecé a leer en redes sociales pues polémicas que tenían que ver con el tema de acudir a urgencias o al médico de cabecera por diferentes enfermedades. Se trata de unas posturas muy polarizadas, muy extremas, donde se pueden leer en redes sociales, donde por una parte se ponen médicos que igual han respondido demasiado, pues hay presión asistencial, la situación sanitaria en España no es mala, no es buena. Entonces hay médicos que se quejan de que la gente viene a urgencias o viene al médico por cosas banales que anteriormente no iban al médico y que eso causa en parte el deterioro del sistema sanitario. Luego después, en reacción a esas declaraciones o esas afirmaciones que a veces son injustas o primero se sacan de contexto y por otra parte tampoco das el contexto adecuado y estás culpabilizando a la población de un problema mucho más complejo. Y es personas que se quejan de que ellos no son médicos y de que cuando tienen un problema pues acuden al médico y que si tú como médico te estás quejando de ver pacientes, pues igual es que no tendrías que haberte hecho médico, que para eso te pagan, etcétera, etcétera. Las dos posturas, que están puestas demasiado extremas, no me gustan, no tienen razón, y lo de siempre hay parte de razón. Que evidentemente ha habido una diferencia, ha habido un cambio social en las últimas décadas y ahora la gente va al médico a veces de forma excesiva, eso es cierto. Culpabilizar estrictamente a la población de este tema es un tema mucho más complejo. La sobreutilización del sistema sanitario en casos innecesarios tiene muchos causantes y culpabilizar simplemente al que viene pues es igual lo más fácil, pero no ves las causas subyacentes que hay detrás. Que ahora no vamos a meternos en esto porque aquí no vamos a hablar de política sanitaria ni nada de eso. Vamos a centrarnos en el tema que nos puede interesar. ¿Se pueden hacer autocuidados en oftalmología, en salud visual, algo relacionado con nuestros ojos? La verdad es que sí, aunque parece que es más difícil porque es un tema que hay que tener más cuidado con otras cosas más frecuentes y más comunes, sí se puede. Parece más normal y más natural que pequeños golpes o traumatismos leves. Pues te has dado un golpe en el hombro, pero mira, ni has sangrado,
ni te duele el hombro al moverlo, pues una pequeña contusión, por ejemplo, pues dices, pues no hace falta, o te da un pequeño golpecito y te salió un moratón debajo de la piel, bueno, pues ya está. O pequeñas dolencias, molestias, infecciones de tracto respiratorio superior, pequeños catarros, laringitis o pequeñas dolencias gastrointestinales, pues bueno, pues tienes una pequeña gastroenteritis con náuseas, con vómitos, con diarrea, pero bueno, es autolimitado y muchas veces no tienes que ir al médico, te lo puedes cuidar en casa, si tienes un poquito de fiebre, por una pequeña infección. Todo eso podemos entender en mayor o menor medida que podemos hacer autocuidados. Pero parece que los ojos es como algo especial. Te pasa con los ojos y no es tan frecuente como pues las enfermedades habituales, infecciosas leves o pequeños golpes o traumatismos que tenemos todo el mundo todos los años en mayor o menor medida, sino que los ojos como que es algo especial y sobre todo la incertidumbre que te va a pasar en los ojos, etc. Pero la verdad es que podemos hacer autocuidados si tenemos cabeza. Antes de empezar a hablar de los propios autocuidados, tanto la parte de prevención como el manejo de algunos problemas, vamos a dar unas pinceladas, aunque no es directamente el tema de hoy, pero vamos a dar unas pinceladas de dónde acudir cuando los autocuidados nos sirven, donde tenemos un problema que directamente nos tiene que ayudar un profesional o hemos empezado a manejarlo por nosotros mismos, simplemente esperar, y cuando ha empeorado o no ha mejorado, pues entonces al final tenemos que acudir a un profesional. Hay varias opciones, voy a hablar de las tres principales. Podemos acudir directamente al oftalmólogo. Cómo acudir, a qué especialista acudir o qué profesional acudir depende mucho de las circunstancias personales de cada uno, de las posibilidades de acceso a unos a otros y de nuestro propio problema, sobre todo. A veces podemos acudir directamente al oftalmólogo, puede ser pues una consulta privada, totalmente particular que lo pagamos nosotros o a través de un seguro, y entonces podemos acudir directamente al oftalmólogo. Ventajas. Realmente vamos a conseguir más calidad asistencial en el sentido de que es el especialista más cualificado para cualquier tipo de problema ocular y visual, con lo cual obtenemos más calidad, te va a hacer un examen general y te va a descartar más cosas, incluso aunque lo que puedas venir puede ser una cosa más banal o que ya podemos orientar directamente a un problema más leve que incluso lo podría manejar otro especialista, el oftalmólogo también lo va a manejar y te puede descartar otras cosas que pueden ser menos frecuentes o que igual no nos suena. Desventaja. Dependiendo de las circunstancias, va a ser más caro acudir a él y puede ser menos accesible. A veces no tenemos la capacidad de acudir al oftalmólogo cuando queremos. Y ya como valoración, no a nivel individual de lo que nos interesa o las ventajas y desventajas que nos da a nosotros de forma individual, sino a nivel global, acudir directamente al oftalmólogo para cualquier problema relacionado con la vista a veces es innecesario si los problemas son más leves o los puede cuidar otro profesional y no hay que descartar cosas más graves a nivel de eficiencia. Al final no es factible que cualquier problema visual vaya al oftalmólogo. Otro profesional que podemos acudir es el médico general, médico de familia, médico de cabecera, médico de atención primaria, como lo queramos llamar, pediatra si se trata de un niño. Habitualmente es el punto de entrada en el sistema sanitario, por lo menos tal como está configurado en el sistema sanitario público en España. Y hay que saber que puede manejar perfectamente patología frecuente y no grave. La mayor parte de los problemas que pueden surgir en los ojos en personas sanas son patologías, enfermedades relativamente benignas, que no suele haber un riesgo importante o grave para los ojos, y por su frecuencia y porque muchas veces es relativamente fácil diagnosticarlo por los síntomas, las personas, los médicos especialistas en enfermedades frecuentes, es decir, los médicos de atención primaria, suelen tener mucho manejo para poder controlar estas enfermedades. Estoy hablando de conjuntivitis, infecciosas, tanto víricas como bacterianas, alergias, sequedad ocular, ojo seco leve o moderado, no estoy hablando de ojos secos más graves. Todo este tipo de enfermedades se pueden diagnosticar y manejar bastante bien desde atención primaria sin necesidad del aparataje que utilizamos los oftalmólogos. A veces nos quedamos deslumbrados porque, claro, el oftalmólogo siempre es más tecnología.
Siempre que te ve el oftalmólogo, te pasa por el microscopio, te está mirando con el microscopio súper atentamente los ojos y eso nos da una sensación de calidad. Y es cierto, por supuesto el oftalmólogo mira más cosas, pero muchas veces para diagnosticar y tratar una conjuntivitis no hace falta todo el aparataje, todas las técnicas diagnósticas que tenemos con el oftalmólogo. Además, el médico de cabecera, el médico de familia o el pediatra, si es más grave o los síntomas duran más tiempo o hay algún signo o síntoma que ya son de alarma, es el mismo médico el que nos va a derivar al oftalmólogo. Con lo cual, para este tipo de enfermedades, que en general son la mayoría de lo que vamos a sufrir, molestias transitorias debido a sequedad, algún polvillo que se nos metió en los ojos, conjuntivitis, ese tipo de cosas, lo puede manejar nuestro médico de cabecera, que tiene como ventajas. Suele ser más accesible y además suele ser nuestro médico. A veces si estás totalmente sano y no vas a tu médico de cabecera, pues no ves esta ventaja, pero mucha gente que de por sí ya va a su médico, pues porque tiene una enfermedad crónica, pues tienen que controlar la medicación, etc. Ya hay una relación de confianza y ya entonces ya va directamente a su médico, que ya es conocido, y entonces digamos que tiene esas ventajas de la longitudinalidad. Es el mismo médico el que te está tratando la hipertensión arterial y ahora pues mira, oye, que he empezado con legañas esta mañana, te mira, te explora, pues mira, es una inflamación sola de superficie, pues mira, es conjuntivitis, te pones estas gotas y ya está. ¿Que empeora o no mejora? No te preocupes que tu médico te mandará al oftalmólogo. Pero en la mayoría parte de los casos el paciente está más satisfecho porque además eso tiene esa longitudinalidad, le sigue viendo su propio médico y muchas veces es más accesible que tener que desplazarse o ir al oftalmólogo, que igual está más lejos, tiene más lista de espera, etc. Y el tercer profesional es el óptico optometrista. El óptico optometrista tiene varias funciones, tiene varias competencias, pero para lo que nos interesa ahora, para las enfermedades normales y más frecuentes de población sana, es un profesional que nos va a ayudar sobre todo para defectos de graduación y uso de lentes de contacto. Es decir, cuando tenemos miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada y cuando queremos llevar lentes de contacto, pues el que nos va a ayudar a adaptarlas, a encargarlas, etc. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues claro, si tenemos gafas y las gafas pues se han roto o tenemos que cambiarlas, lógicamente vamos al optometrista, al óptico. Pero también, si tenemos síntomas que están claramente orientados a un defecto de graduación, podemos acudir al optometrista. ¿Qué quiero decir con ello? Porque ahora decimos, bueno, si nosotros no somos médicos, no somos oftalmólogos, cuando pierdo vista, ¿cómo sé que es un problema de gafas? Bueno, cuando perdemos vista, evidentemente no sabemos lo que nos pasa. Pero cuando es un tema de visión borrosa, es que la visión se te haya oscurecido o no se te ha cambiado los colores. Ahora ves los colores más apagados con un ojo. O no es un problema de campo visual, es decir, pues se me ha puesto una sombra que me tapa una parte del campo visual de un ojo. Esos son síntomas visuales más importantes que hay que acudir directamente al oftalmólogo, a urgencias o al médico de cabecera para explicárselo y posiblemente nos derive rápidamente al oftalmólogo. Pero cuando vemos de forma borrosa, igual con los dos ojos, pero por ejemplo es más a una distancia que a otra, pues veo más borroso de cerca, pero de lejos sigo viendo bien, pero no se me pone una niebla o no se me oscurece, sino es la misma imagen que está borrosa. En estos casos, sobre todo si no ocurre de forma abrupta, sino que ha venido de forma progresiva, siempre cuando tenemos algo malo, siempre da la sensación de que ha ocurrido súper rápido, pero luego después nos damos cuenta que llevamos varios días o varias semanas, es que a veces veo borroso, pero igual no todo el rato, o va progresivamente, o cuando llevo mucho rato leyendo, pues se me emborronan las letras. Ese tipo de síntomas, a priori, no suenan como una enfermedad grave del ojo. Cuando tenemos un desprendimiento de retina, una hemorragia, una lesión en el nervio óptico, en la retina, el tipo de pérdida visual es otro. Cuando es una alteración tipo visión borrosa, que parece que nos cuesta enfocar en toda la imagen, no en el centro o en una zona del campo visual, sino en toda la imagen, sobre todo cuando es de los dos ojos a la vez, pues la verdad es que muy probablemente es un defecto de graduación y podríamos ir al optometrista, al óptico.
Esta sería un poquito una recomendación general en función de varios problemas que podemos tener en los ojos que no vamos a manejarlo nosotros, a cuál de estos 3 profesionales podemos acudir. No es todo así de exacto, podemos variar. Lógicamente, si vamos a un optometrista por otra enfermedad que no es del optometrista, aunque no deberíamos ir directamente al médico, pero el optometrista va a decir, no, mira, esto no es nuestro, tienes que ir al médico. O, por ejemplo, puedes ir a un oftalmólogo o a una clínica oftalmológica para un problema de graduación. Primero, porque los oftalmólogos también gradúan. Y segundo, porque en algunas clínicas oftalmológicas tienen oftalmólogos y optometristas a la vez trabajando de forma conjunta. Entonces, en vez de ir a un optometrista, a una óptica, puedes ir a una clínica o un centro oftalmológico o a un departamento de oftalmología de un hospital público. Te va a hacer una exploración completa. Y si tienes un problema de graduación, pues te van a decir qué problema de graduación. Incluso te pueden prescribir las gafas, te pueden hacer una receta de gafas también. O sea que todo esto puede variar un poco, pero con esto tenemos un poco una idea. Ahora ya sabemos qué pasa, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que acudir cuando tenemos problemas que efectivamente nos tiene que ayudar un profesional. Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros por nuestra cuenta sin que tenga que ser un profesional de la visión que nos diga qué tenemos que hacer. Lo he dividido en 2 partes. Prevención y cuidados, cuando no tenemos un problema, pero queremos prevenir que lo tengamos, y luego cuando tenemos algún problema, algún síntoma, alguna dolencia, y cuáles podemos manejar y cómo podemos manejarla. En el apartado de prevención o cuidados antes de que tengamos el problema, pues en un área donde estamos haciendo actividades que pueden ser peligrosas para nuestra vista, estoy hablando de deportes, algunos tipos de trabajo que tienen riesgos para visuales y oculares, y otras actividades de riesgo en general que pueden suponer algún tipo de problema parecido, que no encaje como deporte o trabajo, pero que puede ser algo parecido. Podemos tener riesgos de traumatismo, tanto en deportes como en algunos trabajos, como otras actividades similares que puede haber algo que nos pueda golpear o llegar hasta el ojo. En este caso, gafas de protección. Muchas veces en el entorno laboral pues ya hay unos protocolos, entonces gafas de protección, y luego evitar las situaciones de peligro, que es de cajón. Si estás haciendo algo, vas a hacer algo que puede suponer un traumatismo en el ojo, pues lógicamente evitarlo. Un ejemplo clásico, Nochevieja o Nochebuena, y vamos a saltar el tapón del champán. Una actividad que muchas familias no hacen mucho, igual lo hacen 1 o 2 veces al año, y ahí todo el mundo reunido y pues se tira el tapón. Tendría que apuntar al techo, pero a veces no se apunta al techo, estamos, pues eso, momentos de alegría, un poco de descontrol, y puede inclinarse y ir al ojo de alguien. Incluso aunque vaya hacia el techo, puede rebotar en una pared o en algún sitio, o puede salir inclinado. Cuando se descorcha, lo mejor, mirar al otro lado, pero no con los ojos. Quiero decir, girar la cabeza. Si un corcho te da a una zona, la cara, a una zona del hueso cerca del ojo, no va a pasar nada, pero un impacto directo al ojo puede ser un problema grave. Y lo mismo con, actividades deportivas tipo pádel. En el pádel hay muchos traumatismos oculares. Es una buena idea tener gafas de protección y actividades similares. Ahora estoy poniendo ejemplos de traumatismos contusos, objetos, digamos, romos que llegan con alta energía cinética, es decir, a gran velocidad, y que pueden tener más o menos masa, pero lo importante sobre todo es la velocidad hacia el ojo, y aunque el ojo esté cerrado, pues puede producir una lesión importante, pero también existen traumatismos con objetos cortantes o punzantes que pueden producir traumatismos perforantes o penetrantes en el ojo. Y eso también hay que tener cuidado, casi más diría yo. Entonces cuando hay, objetos punzantes por ahí, tijeras, cualquier tipo de aguja o objeto que tiene punta, hay que tener mucho cuidado cuando se maneja, cuando se lanza para los ojos, porque una herida de ese tipo, pues en la piel, pues puede sangrar más o menos, puede incluso en la cara, pues hay que tener cuidado, puede dejar alguna cicatriz, pero en los ojos puede ser un problema muy, muy grave. Problemas de radiaciones hablo electromagnéticas, principalmente radiación solar, pero otro tipo de radiaciones relacionadas pues con de alta energía, sobre todo ultravioleta. También, por ejemplo, radiaciones láser. Ese tipo de radiaciones, sobre todo la ultravioleta, que no viene del sol, y el tipo de láser, pues suelen ser problemas de tipo industrial.
En ese caso, pues gafas de protección siempre, hay unos protocolos de seguridad y eso hay que llevarlo a rajatabla. Da igual que las gafas sean algo incómodas, que estés sudando, no hay que quitárselas nunca cuando hay una exposición a rayos ultravioleta o a rayos láser, sobre todo de tipo industrial, porque basta un instante de exposición, depende de la intensidad por supuesto, para producir una lesión importante y muchas veces irreversible en la retina. Hay que tener en cuenta que estos daños por radiación no hay tratamiento. Se hace un seguimiento, a veces algunas son recuperables, otras recuperables, pero no hay que pensar decir, bueno, pues me he dañado, pues me tratarán. No, ni gotas, ni pastillas, ni cirugía. Hay para cuando hay esas quemaduras por radiación. Y cuando fuera del entorno industrial, casi siempre estamos hablando de radiación solar, pues hay que tener cuidado y sentido común. Gafas de sol, en especial pues en verano y cuando vivimos en lugares, en latitudes, el sol luce con mucha intensidad. Ahora las aplicaciones que tenemos en los móviles, bueno, y en otros dispositivos, nos dicen el índice ultravioleta, que nos puede ayudar un poco, tanto para protegernos la piel, como en lo que nos interesa ahora, llevar gafas de sol. Dentro de este contexto, sobre todo a nivel trabajo, a nivel industrial, también existe el riesgo de quemaduras o salpicaduras de material caliente, pero sobre todo ácidos y bases en los ojos. A nivel de trabajo, pero también, reparando el coche y nos salta ácido de batería a los ojos. O a nivel doméstico, si nos salta lejía o algún tipo de material de limpieza, líquido de limpieza, que sea más agresivo, más abrasivo. Los vapores de esos líquidos de limpieza también ya de por sí pueden producir quemaduras, pero sobre todo cuando nos salpica, aunque sean unas poquitas gotas, si van directamente a los ojos, pueden producir lesiones importantes en la superficie de los ojos, sobre todo en la córnea. Y esto es importante. En este sentido es importante, por supuesto, llevar las gafas de protección y seguir a rajatabla los protocolos de seguridad que tengamos en nuestro puesto de trabajo. En estos puestos también suele haber, cuando hay riesgos altos, lo que se llama lavaojos, que son una especie de lavabos, ¿no? Un sistema que le das a un botón o a un pedal y entonces saca automáticamente agua, pero en vez de salir un grifo normal, pues son grifos, chorros de agua que van directamente a los ojos. Lo más importante en estos casos, si nos ha saltado algo, o creemos que nos ha saltado algo, incluso aunque no estemos seguros si tenemos los ojos abiertos o cerrados, lavar los ojos. Buena cantidad de agua que vaya a los ojos no es malo, los ojos se irritarán un poco por el agua, pero ante la posibilidad de que nos haya caído un poquito de líquido corrosivo, de ácido, de base o de cualquier sustancia de este tipo industriales, pues hay que lavarlo cuanto antes y es importante eso, por supuesto, extremar la medida de seguridad, llevar siempre las gafas y tener en cuenta cuando tú trabajas ahí, por mucho que lleves las medidas de seguridad bien, siempre hay un riesgo, con lo cual siempre ten en cuenta dónde está el lavaojos. Donde estés trabajando, por si ocurre algo, no empieces a preguntar dónde está el lavaojos, vayas corriendo de aquí para allá, que a veces no puedes ver bien porque efectivamente te has saltado los ojos y tienes los ojos cerrados porque no los puedes abrir, porque los segundos que pasan entre que se te cae el líquido y lo aclaras son fundamentales. Cuanto antes lo aclares y saques la sustancia, sacas el líquido a los ojos, pues el pronóstico visual es mejor. Con lo cual, muy importante eso. Y cuando no es un entorno industrial, si no es un entorno doméstico o no profesional, pues cuando estás trabajando con ácidos de batería o de cualquier cosa de esas, pues por supuesto muchísimo cuidado, aparte de los guantes, no trabajes cerca. O sea, oye, es que estoy mirando, abro, me agacho, me acerco. No te acerques porque cualquier salpicadura te va directamente a los ojos. Y lo de siempre, no es mala idea tener gafas de protección. Se pueden comprar, valen baratísimas y las tienes en casa. Y bueno, es que voy a manipular, voy a sacar no sé qué del garaje de estos líquidos, tal. Ponte unas gafas de seguridad. Y lo mismo hay que tener cuidado cuando trabajamos con productos de limpieza. No es tontería, hay que guardar una distancia y sabes que eso puede salpicar. Y dejando ya este tema de quemaduras, radiación, traumatismos, vamos a hablar de una situación menos grave, pero más frecuente. El uso de pantallas y trabajo cercano. El esfuerzo visual, usamos los ojos, pero en unas circunstancias que pueden producir, si no enfermedades, por lo menos sí que síntomas en la vista. El trabajo cercano mantenido y, sobre todo, el uso de pantallas, que ahora ya es en muchísimas profesiones.
cuando estamos muchas horas delante de pantallas y enfocando de cerca todo el rato. En ese sentido, podemos recomendar una revisión de la graduación y usar la corrección adecuada. Eso es muy importante para prevenir problemas. Ya digo, no enfermedades, sino situaciones de fatiga visual, dolor de cabeza y malestar. Aquí los ojos son nuestra herramienta de trabajo. En casi todas las personas que no son ciegas utilizan los ojos para trabajar, pero en este contexto, porque vamos a estar muchas horas trabajando con pantallas y en una distancia concreta, pues más todavía. No basta con que digamos, no, si yo noto que veo bien, nunca he necesitado gafas, veo bien de toda la vida, no necesito esa revisión de la vista. Pues tampoco está de más comprobarlo, porque aunque tú veas bien, puede que tengas pequeños defectos de graduación que pasan desapercibidos y no sean importantes pues para actividades visuales normales, pero si tienes que sentarte 8 horas o más tiempo delante de una pantalla y tienes que estar enfocando cosas pequeñas, números pequeños en una celda de una hoja de cálculo, o tienes que estar leyendo muchas horas, pues esos pequeños defectos de graduación puede suponer que los ojos te fatiguen y tengas dolor de cabeza, etc. Aunque tú notes que ves bien, con lo cual revisarse la vista no es una mala idea. Y decir, no, mira, pues tengo, 0,75 de astigmatismo, que es que no lo noto. Si cuando voy por la calle y estoy en casa, cuando no estoy trabajando, no necesito gafas, ¿vale? Pues no te pongas las gafas, pero cuando estás en el trabajo, esas gafitas con ese poquito de graduación te pueden ayudar a prevenir síntomas visuales. Aparte de eso, lo que hemos recomendado en otros programas, pausas cuando estás trabajando y enfocar de lejos. Y hacerlo de forma rutinaria, es decir, si dices, mira, a la hora y media hay que descansar 3 minutos o 5 minutos. Significa estrictamente a la hora y media, dejar lo que estás haciendo, levantarte, parpadear, mirar a lo lejos, mirar a través de la ventana. Esa pausa puede venir bien también para el cuello, para la espalda, incluso para la cabeza. Desconectas un pelín y luego después como que rindes más. Pero aparte de eso, enfocando en la vista, viene muy bien. Además, conviene hacerlo como de forma rutinaria. No es bueno, sí, me han dicho que cada 2 horas, por ejemplo, descanse. Bien, cuando me vaya acordando y luego después pues lo haces pues cuando te acuerdas porque estás ocupado con otras cosas. Existen herramientas para llevarlo a rajatabla. Tú puedes poner una alarma, un aviso en el móvil o en el reloj y cuando suena la alarma, o sea, no puedes ponerlo. Pues si estás en medio de una cuenta o la que sea, pues mira, un minutito hasta que acabes justo esa frase o justo esa cosa que estás haciendo, pero automáticamente te levantas y descansan los ojos, enfocas de lejos. Mi experiencia personal con este tipo de síntomas que llaman síntomas de fatiga visual relacionada con las pantallas, las personalidades con rasgos neuróticos, las personas que son más obsesivas con las rutinas, cuando les dices, no, usted tiene que descansar cada hora y media. Normalmente tiene más mejoría que otro tipo de personas. ¿Por qué? Tú le dices hora y media y te lo hacen a rajatabla. Cogen a la hora y media, pum, se pone el alarma y da igual lo que estén haciendo. Da igual que estén con los ojos bien. No hacen ese razonamiento. No, que no estoy cansado con los ojos, voy a seguir otro rato más. No. El médico le ha dicho esto y lo hacen a rajatabla sin pensarlo, sin hacer flexibilidad. Ahora de momento voy a seguir un poquito más. Esas personas que lo hacen de forma estricta mejoran mucho más sus síntomas que otras personas que dicen, bueno, sí, me dice el médico de hora y media o 2 horas, bueno, lo tomo como una cosa aproximada. ¿Qué pasa? Estas pausas funcionan mejor previniendo que tratando los síntomas. Cuando tú tienes los síntomas visuales ya están los ojos irritados y cansados. Y sí, las pausas mejoran, pero ya tienes los ojos irritados. Funciona mucho mejor cuando los ojos todavía no están irritados o tú no sientes todavía síntomas de irritación para prevenirlo. Entonces, pues si tú estabas haciendo pausas desde el principio de tu jornada laboral, no das tiempo a que los ojos se te irriten, se te cansen, etc. Con lo cual, estas cosas que parecen tonterías es importante hacerlas y además de forma estricta. Y aparte de eso, también se suele producir un ojo seco relacionado con estas actividades visuales con pantallas o con lectura prolongada. ¿Por qué? Porque parpadeamos menos, entre otras cosas. Con lo cual, acordarse de parpadear. Estamos leyendo tan atentamente que es que no deja tener los ojos abiertos como platos. Parpadear. Uso de lágrimas artificiales puede ser interesante, igual no en todas las personas, pero en personas predispuestas pueden tener lo que se llama ojo seco situacional. Quiere decir que no tienen los ojos secos fuera del trabajo, fuera cuando no están ahí tantas horas con el ordenador o con la pantalla, pero cuando está con la pantalla sí.
Entonces, por lo mismo, lágrimas artificiales. Cuando se usan de forma rutinaria, el que es más metódico, pues lo llevará mejor que el que tiene lágrimas, pero luego no se acuerda de ponérselas. Y también hay otras medidas ambientales. Se te secan los ojos cuando estás en la oficina o en el trabajo. Pues un humidificador viene muy bien para los ojos, también puede ser también para la garganta, pero para los ojos viene muy bien, porque cuando hay buena humedad ambiente, se te secan menos los ojos. También hay que tener cuidado con aires acondicionados o otras corrientes de aire que vayan directamente a la cara a los ojos, porque eso seca mucho los ojos. Con esto ya hemos hablado de prevención y cuidados, cómo podemos cuidar nuestros ojos, nuestra salud visual para evitar tener enfermedades graves, cuando traumatismos, problemas de quemadura, radiación, como síntomas, fatiga visual, sequedad, que no son tan graves, pero son muy molestos. Ahora vamos a ver, en este segundo bloque, qué pasa cuando ya tenemos un problema. ¿Qué problemas realmente podemos llevar nosotros y no tenemos que acudir a los profesionales que he comentado al principio? Pues hay una serie de enfermedades o problemas que sí que podemos manejar nosotros hasta cierto punto sin tener que ir constantemente a que nos ayude un médico. Por ejemplo, en el caso de las alergias conocidas, ya sabemos que somos alérgicos a algo y esa alergia nos afecta a los ojos, ya nos lo han diagnosticado, pero es una enfermedad crónica. Entonces, según vamos mejor, según vamos peor, quizá no tenemos que estar constantemente yendo al médico por cada empeoramiento o para hacer un seguimiento constante. Si ya sabemos a lo que somos alérgicos, ya sabemos que tenemos que evitar el alergeno, la sustancia o el elemento que nos da alergia en la medida de lo posible y limpiar de forma adecuada. A veces tenemos alergias al polen y entonces pues abrimos las ventanas porque ventilamos, pero algo de polen entra. O por ejemplo somos alérgicos a piel de animales y resulta que tenemos un animal, un gato, un perro, pues ha entrado en nuestra casa o donde estamos viviendo pues quedan restos de ese pelo. O somos alérgicos al polvo. Bueno, pues el polvo está en todas partes. En ese caso, pues hay polen, restos de epitelios de animales, polvo en las superficies de nuestra casa o de nuestro trabajo, de nuestro entorno. Pues hay que limpiar de una forma especial. No se limpia de forma igual quien no es alérgico. Pues igual con paños húmedos para evitar que esas partículas que están apoyadas, que reposan en una superficie, pues las estamos levantando y van al aire. Entonces vamos a tener más alergias. Si no, a veces tenemos que limpiar con paños húmedos, fregar más que barrer y una serie de estrategias para intentar no levantar estos componentes alérgicos. Entonces, evitar el alergeno, limpiar de forma adecuada y cuando tenemos esa reacción alérgica que ya lo conocemos, nos empiezan a picar los ojos, nos lloran un poco, a veces se pueden a poner un poquito rojos, lavar los ojos con suero fisiológico. A veces llegamos con los ojos rojos a casa, pues porque somos alérgicos al polen. Entonces nos hemos dado una vuelta, hemos dado un paseo, hemos estado haciendo recados y llegamos con los ojos rojos. Los limpiamos las manos y nos podemos lavar los ojos con suero fisiológico, no con agua del grifo, sino con suero fisiológico. Y podemos guardar esas botellitas de suero fisiológico en el frigorífico y así no le echamos frío, porque el frío también es un antiinflamatorio. También podemos utilizar cuando tenemos los ojos irritados en este sentido, lágrimas artificiales. También hacen ese efecto lavado, pero también calman y esa lágrima inflamatoria que tenemos precisamente por la alergia que tenemos a lo que sea que esté en el aire, estamos sustituyendo nuestra lágrima natural por una lágrima artificial libre de alergenos y libre de mediadores inflamatorios que tiene nuestra lágrima natural. Con lo cual, lavarnos con los ojos con suero fisiológico y lágrimas artificiales. Y si además ya nos han diagnosticado esta conjuntivitis alérgica, que es un problema crónico, y ya nos estamos usando y hemos usado antialérgicos, ya nos ha explicado el médico cómo se utilizan, los podemos ir utilizando a discreción, pues en función de lo que hemos hablado con el médico. Pues si nos ha dicho, bueno, pues esta gota se usa, por ejemplo, 2 veces al día. La mayoría de los antialérgicos se usan 2 veces al día en los 2 ojos. Muchas veces ya hemos hablado con ellos. Bueno, pues mira, pues la próxima primavera, cuando veas que empiezan los síntomas, pues te empiezas a poner la gota. Esta gota y te puedes utilizar 2 o 3 meses. En función de la conversación o lo que hemos llegado, al acuerdo que hemos llegado con nuestro médico, pero nos podemos ir automedicando en el buen sentido porque es un problema crónico
y hasta cierto punto estamos tratando los síntomas, aparte de las medidas que he comentado antes, evitar el alergeno, lágrimas artificiales, etc. El tratamiento un poco nos lo podemos llevar nosotros. Nos pica los ojos, nos pica un poco más y empezamos a tener síntomas, pues empezamos con la medicación 2 veces al día. Claro, después, si a pesar de la medicación se nos están hinchando los ojos y la cosa va peor y nos duele y tal, bueno, si es otra cosa, igual hay que ir al médico. Pero si más o menos está controlado, o sea, tiene un poquito de picor, pero los ojos no están rojos, me miro en el espejo y no están hinchados, está más o menos controlado, aunque todavía tiene un poquito de picor. Vale, pues ya está. Tú lo estás controlando y te estás haciendo un poco de autocuidado con las gotas que ya te habían mandado. Ya sabes que si empeora tienes que ir al médico, pero si más o menos está controlado, tú te vas echando las gotas. Pasa la época de la primavera, si tienes la alergia al polen, vale, pues ya estoy bien, ya estoy en mitad del verano y ya estoy fenomenal. Bueno, pues acabas con las gotas y ya hasta la primavera siguiente. En ese sentido, pues muchas personas alérgicas pueden llevar su propia alergia y solo acuden al médico cuando están peor y no están controladas con su medicación habitual. Dejando aparte las alergias, ¿qué pasa con algunas molestias súbitas que entran en el ojo? Cuando sospechamos que algo de polvo o algo se ha metido en los ojos y notamos molestias claramente en la superficie del ojo, de un ojo. Se nos pone rojo y al parpadear nos raspa, nos molesta, etc. Lo primero que tenemos que hacer si podemos, es lavarnos el ojo con suero fisiológico. Hacer un efecto de lavado, a ver si podemos arrastrar esa motita, ese polvito, esa cosa que nos ha entrado. Si podemos. Y luego mirarnos el ojo. No estoy diciendo hurgar en el ojo, no estoy diciendo meter un dedo, meter un pañuelito. No, solo mirarlo. Y mirar qué pasa en el ojo, si está rojo o no está rojo. A veces directamente vemos una motita, algo que está en la superficie del ojo. Si se ve algo en el ojo, hay que ir al médico. O si molesta mucho, o no mejora, porque a veces pues, me molesta mucho y bueno, parpadeo, a veces solo con el propio parpadeo y el lagrimeo ya sale y luego ya estoy bien. O me lavo con suero fisiológico y luego después, mira, ya estoy bien. El ojo sigue un poco irritado, pero ya se me ha pasado la molestia. Pues entonces nada, pero si molesta mucho, no mejora cuando nos lavamos el ojo con suero o nos vemos algo que está ahí. Nos miramos al espejo o nos mira otra persona y dice, no, es que tienes como una motita ahí, delante del iris, en lo blanco o en lo de color del ojo, pues entonces sí, hay que cuidar al médico. Pero si no, muchas veces estas motitas no se clavan en la superficie ocular, simplemente se ponen encima y a veces solo parpadeando y llorando con el lagrimeo que se nos produce por la irritación y lavándonos con suero fisiológico es suficiente. Y si ahí estamos bien, pues en principio no habría que acudir al médico. Vamos a suponer, sin embargo, que tenemos un ojo seco ya conocido. En este caso, ya está diagnosticado, hay que intentar evitar las situaciones que empeoran el ojo seco. Por ejemplo, lo que comentaba antes, aires acondicionados u otras corrientes que van directamente a los ojos o a veces el viento, pues nos va mal a los ojos. Pues hay que intentar evitar eso, incluso con gafas. A veces gafas de sol nos puede ayudar para evitar ese tipo de mayor evaporación de nuestra lágrima natural por ese tipo de corrientes. El humidificador, si es posible, donde estamos en casa o en el entorno laboral donde estemos muchas horas, si podemos instalar un humidificador, nos mejora el ojo seco. Y si ya estamos diagnosticados, muy probablemente ya nos han recomendado el uso de lágrimas artificiales, pero lo que comentaba antes con las pantallas, funciona mejor de forma preventiva. Hay muchas marcas, a veces el oftalmólogo o el médico de cabecera nos ha recomendado alguna marca. Eso no quiere decir que en un momento dado podemos utilizar otras marcas. Si no nos va bien una marca que nos ha mandado el médico, no siempre tenemos que volver al médico para que nos recomiende otra. Lo podemos hacer. Depende también del ojo. Si es un ojo seco grave o más complicado, ahí no. Pero si es un ojo seco leve, moderado, aunque tenga muchos síntomas, pero si el médico no nos ha explicado que haya síntomas de gravedad, pues podemos probar una lágrima. Y si no nos va bien, podemos probar otras lágrimas. Hay muchas lágrimas en el mercado, en la farmacia, y incluso se venden en otros sitios fuera que no sean las farmacias, mientras tengan el sello de la Unión Europea. Y a ser posible que sean sin conservantes, incluso ya he visto que se venden lágrimas artificiales unidosis en supermercados en España y tienen el sello de la Unión Europea y se podrían utilizar. Pero bueno, también podemos acudir a la farmacia, que hay más variedad. El caso es que no hay que pensar que hay una lágrima artificial que con una o a veces 2 gotas al día no soluciona todo el problema.
y no vamos a intentar cambiar y probar todas las marcas del mercado no, es que yo quiero echarme la gota por la mañana y olvidarme. Por desgracia no funciona así. No hay ninguna gota mágica de lágrima artificial que tenga un efecto de 6, 8 o 12 horas. El efecto de lágrima artificial puede ser 20, 40 minutos, un poquito más, con lo cual tenemos que utilizar las lágrimas con frecuencia. Eso es lo importante. Pero de todas formas, el ojo seco, en general el ojo seco no grave, no complicado, lo podemos manejar nosotros. Cuando estamos peor, porque hemos dormido mal, porque el ambiente está más seco, pues habrá que usar las lágrimas más frecuentemente. ¿Que el ambiente es húmedo o ha llovido? Pues a veces necesitamos echárnosla menos. Pero hay que pensar que lo habitual es que tendamos a ponerlas menos de lo que necesitamos, con lo cual hay que intentar ponerlas más. Otra enfermedad, otro problema que hasta cierto punto puede llevarse de forma autónoma, podemos realizar autocuidados, pueden ser las conjuntivitis agudas. Aquí depende mucho del contexto. Normalmente, se acude al médico, pero lo que pasa es que en algunas circunstancias no es necesario o es difícil. En algún contexto, en un entorno, por ejemplo, rural, donde no tenemos un acceso al médico fácil y tenemos una conjuntivitis de otras que hemos tenido previamente. Y ya sabemos que es una conjuntivitis aguda, con legañas, con, irritación de los ojos, etc. Y ya hemos tenido varias veces y son procesos realmente autolimitados. Si no nos afecta la visión y no tenemos un dolor importante, algún pinchacito, pero en realidad son molestias y pesazón, notamos pesadez en los ojos, un poquito de inflamación, pero notamos que es una conjuntivitis pues, como las que hemos tenido otras veces, que son hasta cierto punto banales. Si es difícil acudir al médico, pues muchas veces la gente no acude porque ya sabe que son autolimitadas, que aún sin tratamiento se van solas de aquí a unos días. Muy importante en este sentido, en las conjuntivitis estas agudas e infecciosas, al margen de que acudamos al médico o no, son contagiosas. Y entonces hay que extremar las medidas de higiene cuando empezamos a tener legañas en los ojos, y no estoy hablando de una alergia, sino algo que ha venido de forma súbita y sospechamos este tipo de conjuntivitis infecciosa. Pues no hay que compartir toallas, no hay que compartir almohadas, hay que lavarse las manos para intentar no contagiarlo a otras personas. En cualquier caso hay que lavarse los ojos con suero fisiológico para quitar las legañas, todo eso pegado, todas esas legañas como moco que se nos van pegando dentro de los ojos y en las pestañas, hay que quitarlos por higiene, pero es que además esas legañas aumentan la inflamación de los ojos, con lo cual nos vamos a sentir mejor. Si nos lo vamos quitando, no dejamos que se acumulen legañas en los ojos. Y en estos casos el antibiótico se usa solo con prescripción médica. No hay que tener por ahí a mano un colirio y a la nada que tenga una legaña, echarme las gotas porque necesitamos un diagnóstico para utilizar estos colirios. Hay que tener en cuenta que en este contexto de conjuntivitis agudas infecciosas, las conjuntivitis que vienen por virus tienen poca legaña, pero poca. Pueden ser conjuntivitis muy intensas, muy sintomáticas y duran varias semanas aún con tratamiento. Por eso, incluso aunque hayamos acudido al médico, también hay que hacer un poco de autocuidados. Si el médico nos ha dicho no, es que son virus, nos manda un tratamiento, a veces nos manda un antibiótico para impedir que se sobreinfecte por bacterias, o nos mandan otros colirios, pues puede ser que empeore. Entonces hemos ido al médico cabecera o al oculista. Y entonces pasan 3-4 días y es que no mejora, incluso está peor. Otra vez al médico. Bueno, si nos ha dicho que es por virus, es que es así. O sea, empeora los primeros días, hagamos lo que hagamos, da igual que tengamos tratamiento, y dura varias semanas. Igual ha pasado una semana, 10 días, estamos hasta las narices de la conjuntivitis y seguimos estando mal. Volvemos al médico y no nos va a dar una solución, porque es que esto es así. Otra cosa es que se complique por pérdida visual o un dolor llamativo, porque la conjuntivitis vírica puede tener pinchazos y mucho malestar. Si hay un empeoramiento claro de los síntomas, sí acudimos. Pero si en esos síntomas, que es que estamos perdiendo la paciencia, hay que tener en cuenta que las conjuntivitis víricas, los virus son así, duran varias semanas, a veces puede durar un mes o incluso más. Es muy incómodo, pero es un proceso banal y sobre todo, una vez ya está diagnosticado y nos ha dicho el médico, pues en casa con autocuidados, ponernos compresas frías sobre los párpados, podemos utilizar antiinflamatorios en pastillas, tipo ibuprofeno, nos ayuda para la hinchazón de los párpados, en fin, autocuidados. Y por último, podemos hablar de los párpados, de los
orzuelos, de los quistes, abultamientos que quedan después de los orzuelos, que se llaman chalaciones, y lo que causa esto, que es la llamada blefaritis, que es una inflamación crónica del borde de los párpados donde se acumula generalmente grasa. Normalmente, las personas que tienen predisposición a orzuelos ya les han diagnosticado de esa blefaritis. En ese caso, cuando ya tenemos ese diagnóstico, podemos ir haciendo autocuidados a nuestra blefaritis, nuestra situación crónica de inflamación del borde del párpado, y si aún nos van apareciendo estos orzuelos. Cuando notamos, con respecto al orzuelo, que se nos empieza a hinchar, a abultar una zona del párpado, es decir, va a llegar un orzuelo, todavía no es un orzuelo florido, pero se nos está empezando a abultar, no esperar a que se infecte mucho y se ponga mal. Lo suyo es comenzar con calor y masajes para expulsar esa grasa. Un orzuelo no es más que una glándula de grasa del párpado, que se llaman glándulas de meibomio, que se infecta, se atasca y la grasa que se acumula en el interior de la glándula, junto con las bacterias que hay dentro, pues las bacterias se infectan y están comiendo esa grasa y proliferan y se hincha. Entonces, si vemos que se empieza a endurecer antes de que llegue la infección florida con mucho rojo y mucho dolor al tocarlo, pues cuando vemos que se está atascando esa glándula y se empieza a abultar, con calor y masajes podemos evitar ese atasco y esa acumulación de grasa y que se lleve a cabo esa infección. Con lo cual el calor viene en etapas muy precoces, cuando no hay mucho componente inflamatorio, pero se está acumulando. O sea, antes de que aparezca el orzuelo como tal, cuando se está acumulando la grasa, calor y masajes. Si ya está hinchado y doloroso, pues no, ahí ya normalmente necesitamos tratamiento farmacológico. Y en ese caso sí que habrá que ir al médico, pues el oftalmólogo, pero muchas veces el médico de cabecera también lo puede hacer, nos lo ve, nos diagnostica, a veces nos hace una exploración, nos mira por dentro del párpado y normalmente son tratamientos a veces con lirios, pero sobre todo pomadas con antibiótico antiinflamatorio. Y luego después, cuando ya está desapareciendo, ya no hay componente inflamatorio, lo mismo, queda ese abultamiento para que no quede un quiste de grasa, que la grasa atascada y enquistada dentro de esa glándula, lo mismo, calor y masajes para quitarlo. Y si ya tenemos el tratamiento, si ya tenemos el diagnóstico de blefaritis, que es esa inflamación, alteración del borde de los párpados, que es lo que causa los orzuelos, pues el automanejo. Normalmente nos lo explica el médico, pero hay que seguirlo haciendo. Una vez ya diagnosticado, nos explica que hay que limpiarnos el borde de los párpados, donde están las pestañas, con un jabón especial para quitar esa grasa, y luego calor y masajes en la zona para tratar la blefaritis, que no se acumulen esos bultitos de grasa y evitar futuros orzuelos, y también la blefaritis produce otros síntomas. Con lo cual, si nos han dicho que tenemos blefaritis y nos han explicado, calor y masajes, higiene, que no sea una cosa, pues si nos han explicado, pues lo estuve haciendo un par de semanas y ya estoy bien y ya se me ha olvidado. La blefaritis es una situación crónica y normalmente hay que hacerlo de forma mantenida. A veces, no todos los días, pero igual sí todas las semanas. O sea que mantener un poco un tratamiento de mantenimiento de la blefaritis, sobre todo si nos ha dado numerosos problemas en el pasado, parece una buena idea. Y por último, vamos a hablar en este apartado de preguntas de los oyentes sobre efectos adversos de medicación. Me preguntaba Monse por Telegram sobre efectos adversos más frecuentes que ocurren a nivel ocular y visual debido a medicamentos. Es un tema amplísimo, de hecho hay libros que se dedican solo a esto, entonces vamos a hacer un resumen muy resumido de lo más importante. Podemos separar medicación general y medicación tópica, lo que tomamos en pastillas o a veces intravenoso, con la medicación que va directamente al ojo, en colirios o en pomadas normalmente. La medicación general, hay muchísimas medicaciones, muchísimas pastillas, muchísimas medicinas que en el apartado de efectos adversos en los ojos produce algo. Lo que pasa es que casi todos son
súper infrecuentes y son problemas leves. Lo más frecuente, visión borrosa. Medicaciones muchas veces que afectan al sistema nervioso central o al músculo, al tono muscular. El caso es que pueden interferir en la acomodación, en la visión próxima, en nuestra capacidad de enfocar los objetos cercanos, con lo cual pues nos cuesta enfocar de cerca. A veces esta visión borrosa se extiende también a la visión lejana, porque muchas personas la acomodación, este efecto de enfoque, también juega a media distancia y de lejos. Suelen ser transitorios y no suelen ser muy incapacitantes. Depende de lo agobiados que estemos, al decir, que veo borroso, si estás acostumbrado a ver súper nítido, pues te puede angustiar un poco, pero no suelen ser problemas graves, o sea, tu visión no está en peligro porque se produzca esa visión borrosa transitoria. Algo quizás más importante es el uso de corticoides, de cortisona, de un tipo de antiinflamatorios bastante utilizados para muchas enfermedades. En casos infrecuentes pueden producir una alteración en la retina, en la mácula, que se llama coridopatía serosa central, que son levantamientos en forma como de cúpula, como ampollitas, de un área de la retina, normalmente el área central o cerca del área central de la mácula. No es un desprendimiento de retina de lo que estamos acostumbrados, no es tan grave, sino es un levantamiento de una zona circunscrita como una especie de vesícula o ampolla. Y eso produce alteración visual central y a veces vemos como lo que se llama escotoma central o como una mancha en el centro de nuestra visión o a veces un poco desplazada, que a veces nos cambia un poco los colores y perdemos visión. Normalmente se autorresuelve y cesando o bajando la medicación, bajando los corticoides, se resuelve solo. Muy raramente necesitamos tratamiento, pero es algo que tarda en resolverse semanas o meses, o sea que, es algo más importante que lo de la visión borrosa. Otro tema es cuando se nos producen alergias o reacción edematosa o inflamatoria en la cara. Cuando algo nos ha sentado mal, hablo de medicación, pero a veces es otra cosa, son reacciones alérgicas de otro tipo, o reacciones tóxicas que nos producen edema. Edema es acúmulo de líquido en la piel, debajo de la piel. Cuando nos afecta la cara, los párpados reaccionan muchísimo. Es una piel más laxa y entonces puede dar la sensación de que nos afecta sobre todo los párpados cuando es una reacción global de toda la cara. Normalmente no es grave. También incluso se pueden producir un edema como de líquido en la propia conjuntiva, en el tejido que hay en el blanco del ojo, y entonces puede llamar la atención. Ese rash, esa erupción, esa reacción que es más o menos más generalizada, que puede afectar toda la cara o a todo el cuerpo, pues puede llamar más la atención en los ojos, pero lo mismo nos reviste mucha gravedad. Una vez controlada esa erupción, esa reacción, a veces simplemente cesando la medicación se va sola y a veces nos ayudamos con medicamentos antiinflamatorios para recuperarnos más rápidamente, pues los ojos quedan bien, o sea, no es una afectación grave, puede ser llamativa, pero luego después el volumen de los párpados y de la conjuntiva pues vuelve a la normalidad. También hay algunas medicaciones que afectan a la pupila, que la pupila depende un poquito, son normalmente medicación con actividad en el sistema nervioso central, que usan los neurólogos o los psiquiatras, y puede hacer que las pupilas se queden muy, muy pequeñitas o muy grandes. Lo mismo que hay drogas, pues como la heroína y morfina y similares que hacen las pupilas más pequeñas, y otras drogas estimulantes como la cocaína que la hacen dilatar la pupila. También hay medicación, hay fármacos normalmente que tienen su diana en el sistema nervioso central que producen esos efectos. No tiene mayor importancia, salvo, pues si tenemos la pupila muy, muy grande, pues que podemos tener algo de fotofobia, o también nos puede alterar lo que decía, el enfoque. Podemos tener la pupila muy grande y además nos cuesta enfocar. Son efectos transitorios que cuando bajamos o eliminamos la medicación, el ojo vuelve a funcionar normalmente, con lo cual no tiene mayor importancia con respecto a la salud visual. Luego hay otras medicaciones que te hablan de que hay que tener cuidado con el tema del glaucoma. Y la gente que ya de por sí tiene las tensiones altas, un límite o tiene familiares con glaucoma, vienen preocupados. No, mira, es que cuidado, doctor, porque esta medicación no se puede, leen algo de glaucoma, de que puede subir la tensión de los ojos. La mayoría de ellas te hablan de predisposición a glaucoma de ángulo cerrado. Que el glaucoma de ángulo cerrado se debe a una característica anatómica concreta que tienen muy poquitas personas. Pero, como está descrito, pues ya te lo pone el prospecto
Y la mayoría de las personas que se tratan por la tensión de los ojos tienen lo que se llama ángulo abierto, con lo cual esas medicaciones pues no tienen ninguna importancia. De hecho, aunque eso lo ponen muchas medicaciones, sobre todo también de tipo de uso psiquiátrico o neurológico, la realidad es que incluso en personas con el ángulo más o menos cerrado, con predisposición a que se les cierre el ángulo y usan esa medicación, los casos, yo no recuerdo ahora mismo, en todos los años que llevo trabajando de oftalmólogo, un caso de ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado, que podríamos achacar directamente a esa medicación. Con lo cual, bueno, está puesto ahí. En personas que ya de por sí tienen el ángulo muy cerrado, efectivamente, pues podemos hablar con el neurólogo, el médico de cabecera, el psiquiatra, el que esté utilizando esta medicación. Oye, mira, pues esta medicación que pone, se supone que puede cerrar el ángulo y este paciente tiene el ángulo realmente muy cerrado. Pues existe un riesgo, se puede discutir. Pero luego en la práctica es que no pasa casi nunca. O sea que no hay que darle mucha importancia. Aunque le damos en el prospecto esta medicación puede subir la tensión del ojo. Está hablando en ojos predispuestos con los ángulos muy cerrados y que la medicación lo termina de cerrar. Eso no pasa casi nunca. Y dejando ya la parte de la medicación general, hay muchísimas más ejemplos, pero podríamos hablar pues mucho tiempo. Yo creo que he cubierto igual por lo menos los motivos más frecuentes que yo veo en la consulta, que los pacientes me consultan por efectos secundarios de medicación general. Sin embargo, en la medicación tópica, las reacciones en los ojos son más frecuentes, lógicamente. Estamos hablando de gotas y colirios que tienen efectos adversos en los ojos. En general, muchos colirios pueden acabar produciendo lo que se llama reacción tóxica. De hecho, es un efecto adverso esperado y no es raro en casi todos los colirios, unos más, otros menos. Por ejemplo, los antibióticos irritan los ojos. Eso no es un efecto adverso inesperado o que solo ocurre en algunas solas personas. A todos se nos irritan los ojos cuando usamos gotas antibióticas durante unos cuantos días. Cuanto más días lo usamos y más frecuente lo usamos, más se nos irritan. Y lógicamente, las personas que de por sí tienen algo que les irrite los ojos, personas que tienen ojos secos de base, pues acusan más irritación que las personas que no tienen los ojos secos, por ejemplo. Pero reacción tóxica tienen muchos fármacos de por sí. Luego después hay otras reacciones tóxicas que ya son idiosincrásicas, que son ya específicas. Por ejemplo, gotas para la medicación para la tensión del ojo, para el glaucoma. Pues hay algunas gotas, como la brimonidina, que tienen tendencia a que con el paso de los meses y de los años, pues un porcentaje de los pacientes, 10-20% de los pacientes, acaban con una reacción tóxica aguda. Una persona que ha usado una gota durante años y bien, sin ningún problema, y pues de un día para otro o de forma rápidamente progresiva, los ojos se les ponen muy rojos, muy irritados, mucho escozor, mucho picor, incluso se hinchan los párpados. Y es una reacción tóxica a la medicación. Y al final no tenemos más remedio que quitar ese colirio, quitar esa medicación y sustituirla por otra. Luego tenemos también la reacción alérgica contra una medicación. Aquí es diferente. Quizá para el paciente pues, es parecido, una reacción aguda con ojos rojos y más molestias e hinchazón y tal, pero la reacción tóxica de la alergia se diferencia. Cuando nosotros vemos el microscopio son reacciones diferentes, pero a efectos prácticos al final es muchos síntomas que nos suceden al echarnos esa medicación, ese colirio, esa pomada en los ojos y lo tenemos que retirar. Pero está bien saberlo porque existen alergias que pueden ser cruzadas. Cuando tenemos alergia a una familia farmacéutica, pues sabemos que las moléculas que son parecidas pues pueden tener también reacción alérgica. También es cierto con la reacción tóxica, a veces tenemos reacción tóxica no al fármaco concreto, sino a los conservantes. Con lo cual, pues una vez tenemos reacción tóxica con una gota, otras gotas que tienen el mismo conservante, aunque sea de otro tipo, también nos va a producir lo mismo. Entonces, aunque para nosotros los oftalmólogos separar reacción tóxica de alérgica es importante, incluso para el tratamiento, pues el ojo está muy hinchado y aparte de quitar la gota, pues queremos bajar la inflamación. Pues si es alérgico o es tóxico, funciona diferente y el tratamiento será diferente. Pero a efecto del paciente, pues tampoco hay tanta diferencia. Y por último, sin ser estas reacciones tan exageradas y más o menos súbitas o que han aparecido más o menos de repente, muchas medicaciones tópicas, colirios y pomadas, vamos a hablar sobre todo de los colirios, que son los que se usan de forma crónica,
producen un ojo seco y un ojo rojo en general. Hablo de personas que tienen que estar años y años echándose gotas pues, a diario o casi a diario. Al final, muchos de estos tratamientos, si no todos, producen un ojo seco o un ojo rojo más sensible en general. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado principalmente de autocuidados, un tema que creo que puede ser interesante para la mayor parte de los oyentes porque todo el mundo hemos tenido algunos problemas en los ojos y no siempre tenemos que ir al médico para que nos ayude, para que nos diagnostique. Algunos problemas que son leves o transitorios podemos manejarlos nosotros y también hemos dado hoy algunos trucos para evitar problemas, tanto problemas graves, traumatismos, quemaduras, exposiciones a radiaciones, como síntomas de utilizar nuestros ojos en entornos donde puede aparecer síntomas visuales. Trabajo prolongado de cerca, uso de pantallas. Entonces hemos estado dando unas guías de autocuidados, tanto para prevenir síntomas y problemas más graves, como el manejo de problemas cuando no son suficientemente graves que tengamos que ir al médico. También hemos hablado en la sección de noticias de un tratamiento prometedor alternativo para una de las enfermedades más importantes en la actualidad, la degeneración macular asociada a la edad, la forma húmeda, la forma neovascular. Un tratamiento alternativo para inactivar esa membrana neovascular, esos vasos sanguíneos, que puedes actuar incluso en combinación con el tratamiento actual. Ya veremos si en un futuro se confirma cuando eso empezamos a ver los estudios en humanos. Y por último, hemos hablado un resumen muy resumido, de los efectos adversos más importantes de las medicaciones, de los fármacos en los ojos, tanto a nivel general, pastillas o tratamientos intravenosos que pueden afectar a los ojos de alguna manera, como medicación directa en los ojos en forma de colirios o pomadas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.